Doraemon, el gato cósmico. Tenía estos postcréditos pendientes desde hacía tiempo y lo prometido es deuda. Hace algunas semanas, incluso casi ya diría un par de meses o 3, propuse el hablar aquí en los postcréditos de por qué Doraemon hizo peor a la generación de los millennials, a la generación milénica. Entendedme, tampoco es que la serie tenga la culpa de todos nuestros males, pero desde luego no nos ha ayudado a ser mejores. Y de ello vamos a hablar hoy. La generación de los millennials, esta generación que va entre los 80, finales de los 90, una cosa así, en la que por cierto me encuentro, siempre ha sido señalada por las generaciones anteriores, sobre todo por sus padres, como una generación que se esforzaba poco, que se quejaba mucho, que le costaba tolerar la frustración, no toleraba bien que hubiese alguien por encima que les diera lecciones, y había ciertos comentarios en ese sentido, quizá demasiado generalizados, quizá también en muchos casos que no les faltaba razón, y muchas veces se nos ha hablado de una generación de cristal. Es verdad que hemos tenido unos contextos muy concretos, sociopolíticos, económicos y demás, pero creo que también hemos estado influenciados o hemos sido educados con unos valores y unos patrones, por cierto, patrones y valores que al final nos han inculcado nuestros propios padres, que han sido quienes nos han educado, con lo cual podríamos ahí hacer un estudio. Es probable que nosotros también ahora hagamos comentarios similares de las generaciones posteriores, ¿no? Y de los que vienen detrás, y que digamos que los jóvenes de hoy en día son de tal o de cual forma. Tampoco me voy a meter demasiado aquí porque no soy ni sociólogo ni psicólogo, pero sí que me parece interesante porque, bueno, pues hace, como ya digo, unos meses, unas semanas, no sé por qué, no me acuerdo por qué motivo, pensé en Nobita, en la serie de Doraemon, en el protagonista, y pensé en lo quejica que era, en lo llorón que era, que constantemente se metía en problemas y constantemente tenía que acudir a otras personas para que se lo resolvieran, y no recuerdo muy bien por qué fue. Lo cierto es que me llamó la atención y pensé en que esos dibujos yo los había visto de niño, y que como yo, pues otros tantos chicos y chicas de mi edad, un poco mayores, un poco menores, se habían criado viendo Doraemon cada día prácticamente, ¿no? Y me puse un poco a estudiar, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque, bueno, me puse a investigar un poco por internet y me encontré con artículos, con opiniones, con algunos pequeños análisis de la serie y de valores y de cosas que muestran que son un poco dudosas, ¿no? Y que a lo mejor pues podríamos darles una vuelta y estudiarlas. Con esto quiero decir, no quiero apostar por la cancelación de la serie y que nadie vea Doraemon, y creo que en este sentido lo interesante es ser consciente de lo que estamos viendo, ser consciente de lo que estamos consumiendo, y en este caso, como en tantos otros, resignificarlo, ¿no? Y quizá, pues si lo están viendo niños pequeños, sentarnos con ellos y explicarles: oye, esto no está bien, esto está mal, este personaje es una caricatura, y quizá no dar por sentadas ciertas cosas. De todas formas, vamos a hacer una pequeña introducción a la serie, porque, bueno, parece que es algo de ayer, pero en realidad desde diciembre de 1969 hasta abril de 1996, en las revistas de la editorial Shogakukan, perdonadme que no sepa pronunciar japonés, se publicó un manga escrito e ilustrado por el dúo formado por Fujiko Fujio. Este manga se convirtió en anime poco tiempo después, al estilo de tantos otros mangas japoneses de los que se acaban sacando animes, películas, merchan, videojuegos y lo que haga falta. Desde 1970 se empezó a emitir esta serie y se ha convertido en una de las series infantiles más longevas de las que se emiten concretamente en España.
Antes de publicarse el volumen 45 del manga en 1996, ya había alcanzado los 100 millones de copias vendidas en Japón, para que veáis la inmensidad y lo grande que es esta serie y a dónde ha llegado. En 2012 el manga registró 170 millones de copias vendidas en todo el mundo. Me parece una barbaridad y un auténtico logro. En 2006, con motivo del 10º aniversario de la Japan Media Arts Festival, se realizó una encuesta a una muestra de 80.000 personas sobre los 10 mejores mangas de todos los tiempos, colocándola en la quinta posición. Al final, claro, es la quinta posición de los mejores mangas preguntado a 80.000 personas. Es muy bestia. La serie Doraemon se ha convertido en un icono pop total y además bueno, pues en horarios infantiles, mezclado con series muchas veces que sí que son como de un corte más educacional. Esta es obviamente 100% de entretenimiento, y la serie es que es un absoluto éxito. Siempre ganas, Doraemon. Entiendo que todo el mundo sabe de qué serie hablo, ¿no? Doraemon, este gato azul y cabezón, adicto a los dorayakis, que viene del siglo XXII para cuidar a Nobita, un niño un poco llorica y que todo se le hace bola y cuesta arriba para que le vaya mejor en la vida. El gato lo que hace es un poco ayudarle. De todos modos, han existido 3 versiones del formato de la serie o anime de Doraemon en 3 etapas distintas. Claro, yo esto no lo sabía, estuve un poco investigando. Es verdad que a España solo han llegado, si no me equivoco, las versiones de 1979 y las de 2005, y la del 73 creo que está medio perdida y no es fácil acceder a ella. No sé si creo que sí que se llegó a emitir en Japón, si alguien lo sabe pues que me corrija, pero aquí en España no, y no es fácil de encontrar. Y a día de hoy se siguen produciendo todavía capítulos, al menos hasta donde yo sé no se ha cancelado, y ahí sigue Doraemon dándolo todo con su gorrocóptero. No sé si han cambiado muchísimo los capítulos actuales, y en esto también tengo que ser sincero, no he visto los capítulos actuales. Yo no veo Doraemon, ya crecí, pero sobre todo me quería centrar en aquellos capítulos de los 2000 que se hicieron entre 1979 y 2005 y que en España tuvieron un boom importante, yo creo, en esa época, ¿no? En los 2000, una cosa así, que son los que más he visto y sobre todo los que también han visto más las generaciones o las personas que nutren la generación de los millennials. Por seguir poniendo en contexto, un poco la estructura de los episodios sería la siguiente. Nobita tiene un problema, tiene un conflicto, generalmente en el colegio, en casa con su madre o con los amigos. A ello se le suma que normalmente envidia bastante a Suneo y tiene miedo de Gigante, también tiene miedo del profesor, tiene miedo de su madre, y eso le suele afectar a la hora de resolver estos conflictos. A partir de ahí, el niño acude a Doraemon, el gato cósmico, y este le da una solución a su problema que casi siempre, más que una solución, suele ser un parche. Una especie como de escudo, una herramienta que impide a Nobita enfrentarse a los problemas y más bien le sirve para esquivarlos. Y creo que esto es importante porque al final el modo en el que resuelve en primer lugar los problemas Nobita y a lo que acude en todos los programas, en todos los episodios mejor dicho, es a poner una solución rápida. La historia no intenta que se resuelvan los conflictos poco a poco, que se dé cuenta de que la vida no es así y que tiene que ir por otro camino, ¿no? Sino simplemente, oye, dame esa herramienta que a mí se me olvide, ¿no? Casi podríamos incluso hablar, que aquí ya me meto en otro berenjenal, ¿no? Pero de cómo muchas veces resolvemos algunas
enfermedades mentales, depresiones y demás, que en lugar de acudir a terapia y a lo mejor, pues, aunque nos lleve más tiempo intentar resolver el problema, acudimos a pastillas, ¿no? Y un poco sería ese problema, sin yo tampoco meterme aquí, porque es otro berenjenal, pero me recuerda, por ejemplo, a la serie Los Soprano, ¿no? Como al final de lo que está hablando es del abuso de pastillas, de un tipo que lo que necesita es una terapia real, abrirse, contar lo que le ocurre, intentar alejarse de esa vida que tiene y la resuelve de un modo que no es el correcto. Pero bueno, estamos hablando de Doraemon. En tercer lugar, lo que ocurre es que después de que Doraemon le haya dado esta solución / parche, finalmente Nobita paga las consecuencias del mal uso de ese invento que Doraemon le ha proporcionado. Aunque el final suele tener un toque de humor y bueno, quizá una enseñanza o moraleja un poco sutil. Pero no solo es eso lo que ocurre en la serie. La serie rezuma momentos que vistos ahora son machistas, con esa madre que se encarga de todo en la casa, de limpiar, de cocinar. Ahí tenemos un padre que trabaja mucho y que es un poco padre ausente, pero cuando está en casa solo lee el periódico y a veces incluso parece que le da un poco igual si a Nobita le va bien o mal, ¿no? Como que un poco bobalicón. Hay también por ahí un capítulo súper raro que Doraemon les da como unos polvos que hacen que los chicos tengan aficiones de chicas y viceversa, y a partir de ese momento como que las niñas solo quieren jugar al fútbol y Nobita empieza a tejer, o sea, como ideas un poco chuscas, ¿no? Que es verdad que estamos hablando de hace unas décadas, ¿no? Y que todo ha cambiado mucho y demás. Pero bueno, al final siguen siendo dibujos que podemos ver en la televisión. Y esto puede parecer un poco tonto, pero claro, si esto lo está viendo, por ejemplo, una niña a la que le guste el fútbol, no sé si podría llegar a generarle algunas inquietudes internas, ¿no? O que pueda sentirse incómoda, como que le estuvieran diciendo, oye, esto que te gusta en realidad es de chicos. Aquí me gustaría, si alguien, de repente tenemos algún psicólogo en la sala o alguien que sea experto en educación infantil y demás, que nos pueda dar su opinión, porque de verdad que si lo piensas dices, ostras, es un poco duro, ¿no? Incluso podríamos hablar también de cómo los personajes masculinos son unos pervertidos absolutos que se ponen como locos si consiguen ver las bragas de Shizuka, la niña esta que va al colegio con Nobita. Es como decir, pero bueno, es que está el padre en algunos momentos, ¿no? Porque, bueno, podría incluso ser comprensible en personajes de su edad, niños y tal, que tienen las hormonas revolucionadas y que les falta un poco aprender ciertas cosas, pero es que esto pasa con adultos. El padre de Nobita y el profesor a veces tienen momentos en los que le ven las bragas a Shizuka, que es una niña pequeña, y se ponen colorados y se vuelven como locos. Es un poco creepy, la verdad. Pero lo que me interesaba hablar más, sobre todo de la serie, porque creo que también ha podido afectar de algún modo a quienes nos hemos criado con Doraemon, es en cómo maneja la frustración y el esfuerzo Nobita. Antes de nada, creo que conviene señalar un par de cosas. Una ya la he comentado, ¿no? Que la serie nace en Japón, que parece que es una cultura absolutamente distinta a la nuestra, y por otro lado, que tiene más de 40 años la serie, ¿no? Y que han cambiado muchas cosas en estos años, y que incluso aquellos capítulos que se hicieron en 2005, pues han pasado ya casi 20 años, y entiendo que los valores sean distintos, ¿no? Y que se muestren cosas distintas a lo que ahora pensamos que sería lo correcto. No quiero, insisto, atraer con este análisis es que ya no se puede ver dibujos en televisión. No, de verdad que no es una cancelación, sino que creo que hay que resignificar un poco la serie. Y además, en cualquier caso, esto es simplemente un análisis del protagonista de la serie, que es lo que me interesa, analizar a ese protagonista y hacer una reflexión sobre cómo ha podido servirnos de ejemplo y cómo hemos podido aprender de un producto cultural como Doraemon. Porque en el fondo, cuando vemos Doraemon, desde la perspectiva de un niño, lo que vemos es a otro chico como nosotros que
en adelante no se va a esforzar en nada porque sabe que cualquier problema se lo va a poder resolver su gato parlante porque vino su tatara nieto a resolverle los problemas. Y si tú tienes 10 años y te dan esa opción, es que es maravilloso, no quieres hacer ya nada más, ¿no? No tienes... Bueno, luego creces, eres adulto y te das cuenta de que a lo mejor te tienes que esforzar, tal, pero como niño, si te lo dan todo hecho, pues genial. No sé si os acordáis, es de cómo acaba cruzándose Doraemon en el camino de Nobita. Y esto creo que es importante porque luego también afecta a toda la serie, aunque ni siquiera hayas visto el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 de esos dibujos infantiles, que es donde tenemos un poco la respuesta a cómo funciona Nobita y esta relación con Doraemon, no puede ser más tóxico, porque resulta que a Nobita a lo largo de su vida ha sido un absoluto fracasado, le ha ido bastante mal, en ocasiones por cosas que pues azares de la vida, pero luego también por haber tomado malas decisiones. Se da a entender que ha apostado y que ha habido ahí algo de ludopatía y que, bueno, pues que el caso, que Nobita durante toda su vida es un absoluto desastre, hasta tal punto que ha afectado a sus descendientes. Afectó a su hijo, afectó a su nieto, afectó a su tataranieto, así hasta a su tataranieto. Tan mal le ha ido en la vida que este descendiente del siglo XXII viaja al pasado para intentar que su abuelo, o bueno, su tatarabuelo, gracias a Doraemon, encauce su vida y que él en su presente no tenga los problemas que tiene. Es decir, es algo que de alguna manera, pues hombre, podemos pensar, ¿quién no lo haría, no? Si pudiera decir, joder, vamos para atrás, intentamos resolver la vida de los nuestros para que a nosotros nos vaya mejor. Pero si lo pensamos, realmente es muy tóxico. Es muy tóxico el intentar resolver las cosas casi por arte de magia con este gato cósmico que resuelve los problemas sacándose un cachivache del bolsillo, e ir al pasado e intentar que tu abuelo, que es un fracasado, decirle, mira, es que eres un fracasado y por eso vengo a darte a este gato que es realmente inquietante. Si lo pensamos y lo vemos fríamente y no con la mirada, ¿no?, de un niño, realmente aquí es donde se asienta lo que va a ser el personaje de Nobita, que es un personaje que se acostumbra a que se lo den todo hecho. En lugar de ir al pasado y explicarle a su tatarabuelo que por su culpa a él le van mal las cosas para que espabile y que, ya que es un niño y que todavía tiene la vida por delante y puede buscar soluciones, lo que hace es intentar solucionársela sin que él vaya a aprender nada, sin que él de alguna forma evolucione y madure. Y esto, creo, al final lo que estamos haciendo es enviar un mensaje en el que estamos diciéndole a los niños que para qué se van a esforzar, ¿no? O no estamos pensando en un icono, en un modelo, en un personaje en el que podemos vernos representados y que sea un tipo que intente solucionar sus problemas, que intente aceptar que tiene que intentar mejorar, ¿no? Al contrario, lo que hace es que cada vez que tiene un problema patalea, y eso hace que se frustre en los momentos en los que no consigue su objetivo y tenga que tirar de soluciones ajenas a él, que en ningún momento tenga esa capacidad, esa inquietud siquiera, ¿no?, de valerse por sí mismo. ¿Cuál es el problema de la construcción del relato para generar esto que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está el germen del problema? Por un lado tenemos a un personaje patoso, torpe, muy inseguro, que además tolera fatal la frustración y en cuanto algo le sale mal, se viene abajo. Bueno, no pasa nada, eso está bien y hay muchos más personajes así. El problema está en que, tal y como está planteada la serie, Nobita nunca puede aprender.
Se trata de una serie al final de capítulos autoconclusivos, con tramas verticales y ni una sola horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada capítulo se cuenta una historia, pero son absolutamente independientes de lo que ha ocurrido antes o de lo que ocurrirá después. Esto, por ejemplo, lo podemos ver también en series como Los Simpson, ¿no? Que de repente hasta incluso muere un personaje y al día siguiente lo volvemos a tener, porque son autoconclusivos y no son tan dependientes los unos de los otros. ¿Qué genera esto? Pues que el arco de transformación de los personajes, este aprendizaje que tienen los personajes generalmente a lo largo de las historias, de las películas, de las series, empieza y acaba en un episodio, en el caso de Novita. No ocurre como en series, por ejemplo, Juego de Tronos, donde sí existen tramas horizontales que se van desarrollando a lo largo de temporadas y que permiten a los personajes madurar de un modo más lento pero más constante, ir creciendo capítulo a capítulo y al final de la serie pues han cambiado y han aprendido algo o lo que han hecho ha sido desaprender, pero ha habido un cambio en los personajes. En el caso de Novita los cambios son solamente episódicos. Novita, lo que ha podido aprender en un capítulo al día siguiente, está olvidado, no madura a lo largo de las temporadas y en 20 minutos que duran los capítulos lo que puede aprender es muy limitado. Por otro lado, si aprendiera se acabaría la serie. Aunque un poco por lo que he visto cada vez más las historias actuales se enfocan en vivir aventuras, así como aventuras muy fantásticas e increíbles, gracias a que hay un gato cósmico que permite conseguir estas cosas locas e imposibles. Y bueno, es verdad que al final no siempre le sale bien usar los artilugios de Doraemon, pero en general el gato es el que acaba resolviendo el problema de un modo u otro. Y todo acaba saliéndole bien a Novita sin esforzarse, simplemente con patalear y lloriquear. Quizá el gran aporte de la serie, por ponerle algo positivo, es la amistad, porque al final parece que prevalece esa amistad entre Doraemon y Novita, pero entre Novita y los otros chicos tampoco, porque es que les tiene envidia, miedo. O sea, es que Novita es un cuadro. Cuentos, las historias y las películas para niños cumplen dos cometidos. Uno, entretener para que los padres puedan respirar un rato y que el niño se quede ahí y que me deje en paz. Y dos, también educar. Entretener y educar son los dos cometidos normalmente de las historias infantiles. Esto no quiere decir que las series sean solo educativas o solo entretenidas, pero se busca eso, ¿no? Se busca eso y a veces pues tiene que balancearse. ¿Por qué contamos cuentos a los niños antes de ir a dormir? ¿Por qué existen las fábulas? Para instruir, fundamentalmente. Las historias que contamos acaban siendo también una suerte de aprendizaje vicario o social. Aprendemos por experiencia, por supuesto, pero también por la información que nos llega o por lo que vemos en otros. Bueno, los textos sagrados mismamente, ¿no?, de las religiones no dejan de ser eso, narraciones para moldear el comportamiento de una sociedad y seguir ciertas normas. Y aunque nos pueda parecer incluso una exageración, claro que puede influirnos en nuestro comportamiento lo que vemos, lo que leemos o lo que escuchamos, aunque sea ficción. La publicación en 1774 de la novela Las penas del joven Werther fue seguida por una oleada de suicidios de otros jóvenes inspirados en el personaje de la obra que se suicida porque no se siente amado. Claro que nos afecta lo que leemos y claro que aprendemos y claro que tomamos patrones y valores de estos productos. Y realmente lo que vemos tiene mucha influencia en nosotros y sobre todo a ciertas edades. ¿Quiere decir esto que si lees Las penas del joven Werther te vas a suicidar? No quiero decir eso, ni quiere decir que no haya que leer esta novela, ni que haya que dejar de ver o leer o escuchar nada. Quiere decir que sobre todo con los más pequeños hace falta un trabajo de educación previo y de explicar ciertas cosas. Y si no, ¿por qué la industria de Hollywood se ha gastado millones de dólares en producir películas propagandísticas? ¿O por qué lo está haciendo ahora Turquía con estas series turcas, que al final acaban siendo series propagandísticas? Y si queréis hablamos un día de ellas, me veo algunas y me las preparo. O incluso creo ahora también
Rusia y China están movilizando la industria cinematográfica para hacer películas propagandísticas. Pero bueno, volviendo a Doraemon, entre quienes tenemos, pues eso, entre 25, 35 años, una cosa así, es probablemente una de las series infantiles que más hemos visto, aunque fuera por repetición, porque era bastante habitual verla en televisión, y por tanto seguro que en algún momento hemos podido coger algún mensaje de la serie que no ya hemos dicho que no son los más idóneos, porque aquellos capítulos eran telita. Muchas veces habla también de las princesas Disney que construyen una idea del amor romántico y todo esto, y con esto ocurre lo mismo. Si nuestras fábulas, las de los millennials, han sido, por ejemplo, historias como las de Doraemon, no creo que hayamos tenido delante a un ejemplo de personaje que lucha contra la adversidad, que se esfuerza, que intenta mejorar. Al final lo que es un chaval que al menor problema acude a que se lo resuelvan por arte de magia sistemáticamente. Creo que hay dos ejemplos de historias similares a Doraemon, pero que sí que creo que están mejor llevadas en este sentido. La primera es Aladdin. Aladdin, seguro que les podemos poner pegas de otro tipo, mogollón, pero es una historia de un tipo pobre que consigue ser el rey del mambo gracias a un Doraemon de turno, en este caso un genio de una lámpara que le concede los deseos, pero los deseos no son infinitos. Y además, por otro lado, su éxito acaba dependiendo precisamente de no utilizar la magia, sino su ingenio. La segunda de las historias en la que pienso también es la fábula de los tres hermanos, inspirada en un cuento de Geoffrey Chaucer de los cuentos de Canterbury, escrita entre 1387 y 1400, y que luego aparece en Harry Potter. Aquí se cuenta la historia de tres hermanos que pasan un río al atardecer utilizando magia para crear un puente. Cuando están pasando, se encuentran con la muerte, quien, muy sorprendida porque la burlaron, les ofrece un regalo a cada uno. Y los hermanos piden deseos con una serie de consecuencias. Y de este modo, con este cuento, aprendes que hay que tener cuidado con pedir deseos más avariciosos de lo que uno debe, porque si haces trampas, al final puede tener una serie de consecuencias. Pero en el caso de Doraemon, por más que se esfuerza y saca de líos a Nobita, este no se esfuerza por intentar ser mejor. Ni la revelación final del personaje se mantiene más allá de ese capítulo. Y esto en el caso de Nobita tampoco ocurre. Los deseos son infinitos porque Doraemon puede hacer lo que quiera y no hay consecuencias por pedir algo que, oye, cuidado con lo que deseas porque se te puede volver en contra. En el caso de Nobita no. Muchas veces hay problemas porque no lo sabe utilizar bien él, pero no porque haya un efecto causa, ¿no? Y no hay un aprendizaje por haber pedido un deseo u otro. ¿Puntos a favor de la serie? Pues yo creo que es muy entretenida, ¿no? Y como chaval molaba mucho ver ese cacharraje de ese gato marsupial, y creo que otro punto a favor es que con la serie descubrimos las conchas estas de chocolate que estaban muy ricas, y aunque seguro que estaban a tope de grasas trans y aceite de palma, yo creo que por ahí vale de lloriquear, que tampoco es mi intención demonizar a Doraemon, más bien creo que hay que resignificar estereotipos. Hasta otra, chao. Todos vamos saltando y cantamos la canción. La 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 la.